Vamos a meternos. De le nom en esa frase del espaol. Bel dada. Que buno que marquant la différencia. Esa que nous ayons dans un sonar. Ma natural. Ma fluido. Vamos. Un pan commun à la de l'eau que se soulevèrent en lo libro. Al principio. Homme. Teo una lista de refrancia ima. 50. Phrase essentielle. Para conversación. Diaria. Pensada para un nivel avanzado. Pero que la verdad. Et sont-ils para? Cual kira que kira. Puis esodar l'un an pujon cito a su espaol giul. Exacto. Parce que la mission droyer explorar. Alguna d'esta. Joyeta. Lingusticano. Perfecta para mal jarno major en LSP. En l'officina. Viajando. Buno en un monton de situation. S. La dynamica sera sencilla. Vomo la phrase. Que significa? Cuando usarla. Y sobre todo porque nos ayuda. A sonar auténtico. Vengavamo a desgranar esto. Me parse. Est super intéressante. Innecesario. PORQA menudo el celto de calidad en un idioma. No esta solo sabe ma palabra. O ma grammatica. Que ton bien. Sinon empiar el truco a esta explosión. Claro sont là que reflegeant. Como hablamos de verdad sab. Irma la del espaol de libro et 0 million 0 100 000 0 100. Esomatis. Esa formule accusamo. Quasi sin pensar. Justo. Ino es solo para no meter la pata. O evitar malentendido. Et para comptar mejor. Para que la conversation fluya. Buno para sentirnos más cómodo hablando. Totalement de acuerdo. Puis entuzamo por algo casmo todo. Quasi calada. La communication digitale. OAP. Corrocha. UFES. Territorio comment javos. Jajaes. Ac la cosa se pon. Buno tien su migano. Porc escribir rapido. Tien su codigo. Por ejemplo va mensage. Pero no pud. Contestar al momento. Que dis. Ar. Una forma muy natural. Y sobre todo. Educada. Que va mal a delico. Perdona el retraso. Et de Ciralgo c'est 1100. Acabo de vertu mensage. Disculpa la demora. Homme gusta. Quien varia cosa buna. Confirma que l'horas recibido. Que sovia tranquilliza a l'otra persona sab.
justifica que tarda un poco. Pero s'intenait qu'inventar t'excusa. Et cortosa pura y dura verdad. Si una muchoma. Como uma cuidadono. Y otra situation ica. Vapor la cal. Comprisa. Y escribir un rolo. Como propane. Mandar un audio. 5 sur une Ardennes. Puis à la clave et peut dire permiso. Y dar una razón. Mini. Algo como. Ouin. T'importa si te mando une nota de voz. Et que veuille comprisa. A. Claro. Funciona genial porc primero. Progata t'importa es. Que respeta si l'otra persona. Plus de no escuchar un audio en is momento. Cierto. Y segundo. Da el motivo. Veuille comprisa. 0 100 milliards 0 100 millions 0 100 000 0 100 rapida. Pero sin vasalar. 0 1000 0 100 todo el sentido. Y al revés. Une conversation. Por chaque son piosa. A. Alargar. Aliar. C'est accent aigu au sugir. Pasar al corps au port et j'emploie. De format élégante. Et ses os pas à mucho. Y a bu no sabe gestionarlo. Podramo de sir algoas. O a que te par si le vamo. Esto al coro. Creo que se está alargando mucho para Elsa. Y es lo vemo como calma. Me gusta es odas lo vemo. Como calma. Claro. Porque reconozca el chat. No da parama en istoma. Il propone une solution major. Explicando el porqué. Et manjar la situation. 5 heures tardera. Muit-il. Y un classico d'escribir. El tono. Madre mala que selon a vos por un texto. Si nota calgo cras di show. A podido sonar mal. Ufes. A que c'est rapido y humilde. Una phrase como. Ou a disculpa si s'entendu au malais. A vos el tono e complicado por texto. Euro totalement. Nos solopid perdon por si acaso. Sino calma. Dis algo que es verdad universal. Que por escrito. Faltant lo gesto. L'intonation. Claro. De nuestra inteligencia emocional. Y gana ad aclarar la cosa. Le quitaliero sab. Y abro la puerta de sir. No mira lo que cra de sir era esto. Ese como. Reconnaissez la limitation del medio. Val. Il ultima d'est bloc.
Mesosita sabesi e mövdad sobre algo. Pero no quir parse el pesado de turno. Puis la formula. Suavcita y muy profesional. Hola solo para verificar. Solo para comprobar. Alguna novedad sobre esto. La clave is un video. Solo para verificar. En marca tu progata. Como una simple comprobación. No como una exigencia. Fonctionna bien en quasi qui est contexto. Porque corte. Inopone all'otro alla defensiva. Un seguimiento suti. Fenomenal. Esta frase para el digital son. Vamos super práctica. Cambimo de tercio. Imagio que estamos de viage. Aeropuerto. Avion. Uf. Momento destreavos. Ya te digo. Comunicar-se bien. É clave. Una pregunta super concreta en el control de seguridad. Esa la claridad es lo primero. Preguntar. Perdón. Tango que sacar el ordenador portátil. Para este control. Es directa. Especifica. Itara du dai siampo. Exacto. Usar ordenador portátil est lo normal. Connais pas. El langage fonctionnel. Puro y duro. Justo. Y otra. Le gars tu asiento en el avion. Está ocupado. Honte de soltaran. Wagak este misicio. Jajaes. Mujor evita rezo. A contra la cortosa. Ilo que la mamo. Mitigation. Suavizar la réclamation. Une option excellente. Disculpe. Creo que esto podrá ser mi asiento. Podremos comprobar. La tarjeta d'embarque por favor. Muy bien trado. Fjat. Disculpe. Creo que podrá ser. É todo muy tentativo. I propone comprobarlo junto. Reduce la tension al nemo. Me quedo con les autres deux. Mitigation. Suavizar. Mi Bruno. Otra necesidad viagera. Encontrar. Don drenar. La botella d'aga. Aja. Como lo progetamo de forma natural. Puis te dirige à alguien. Personal. O incluso otro pasajero. Y dis algo como. Perdón.
por casualidad sabe si alguna fuente sitio. Para reinar. Botel adaga por cerca. Val. El perdoni el por casualidad sabe. Sont la formula magica. Para abordar a desconocido. Sincère brusco. Y eftificar. Fuento sitio para reinar botella. Es más claro que peut dire solo ega. Muy practico es. Ici necesitamos ayuda. Ico. Para subir la malta al compartimento d'arriba. Pu peut dire ayuda educadamente 0 100 000 0 100. El conditionnel est tu amigo. Disculpe. Podrá ayudarme a subir esto al compartimento d'arriba. Por favor. El podrá. Exacto. Elle podrá la clave de la cortosa. En petition. Y el por favor claro. Una solicitud clara. Pero respetuosa. Pas facile. Pero usar la formula correcta cambia todo. Y buno una situation. Menos agradable. Pero que pasa. Elle vu l'eau. Se retrasa. Otra vez. Como expresa avec lui frustration. Plus de forma muy natural. Commentando quizá con quien espera al lado. Au por mensage. Uf. Mi vu l'eau sa retrasado otra vez. 0 sans fena. Je lo trave lo dis todo. Y que fena una explosion. Soupe comme lac para indicar molestia. O contratiempo. É conciso y todo el mundo entiende lo que siente. Es is que fena e muy nu estro. Val. Y para acabar con viage. Si cremo un tentar. Pillar un adiento major. De ventanilla por ejemplo. Como el opodimo. Pu. Una vema. Cortesai conditionnel. Te acercas al mostrador o a la tripulación. Y dis. Disculpe. Sera possible. Cambiarme un asiento de ventanilla. Subira alguno libre. Sera possible. Eso es. Et la formula est dire. Para peut dire algo que depende si se peut ou non. Et à dire si ubira alguno libre. De me extra contiende. Que no es seguro. Et peut dire lo bien. Siendo juliste. Perfecto. La verdad es que. Toda esta frase de viage. Combinant la necesidad práctica. Con les dictano. Haz la 0 milliard 0 100 millions 0 100 000 0 100. Un poquito más facile. Val. Déjà mollo viage.
Innovamo a trop terno. Intéressante. L'interaction. Cogno. Obuno. En général. Situation. Donde que peut dire calma. Hogar un comportamiento. 0S. Communication. Delicada. Son phrase-t-il. Paracul alquira. No solo padre. Por ejemplo. Un new gritando. En vedelico. No grit. Claro que sûr. Funciona regular. Una alternativa. Mucho ma pedagogicae. Plus d'usar tu palabra. En lugar de gritar por favor. Monsieurito entendait que te pasa. Me gusta. Esta phrase as varia 0.000 sont bien. Le pidello que espieudace. Usar palabra. Le disporqué. Monsieurito entendert. Isa por favor. No solo probe. Oua. Muy bien. I e una criodo para pedir bajar la voz. Comment canta. Aver. Intentemos su otra vez. Pero esta vez. Con nuestra voz d'interior val. Esa bu encima. Introduce un concepto. Soupe visual para un nio. La voz d'interior. Front à la voz d'exterior. Exacto. Y el intentemos su otra vez. Da una segunda oportunidad. Sin drama. Y el val. Busca su complicidad. El dico y efectivo. Mi bueno. Et si l'émotion est la frustration? Il va a pegar o tirar algo. Uf. Momento. Critico. Et que clave separar l'émotion. Del acto. Una phrase fondamentale. Entiendo que estés. Muy frustrado. Y está bien sentir sas. Pero pegar. Tirar cosa. No podemos hacerlo. Entiendo. Validar primero. Exacto. Primero y super importante. Validar l'émotion. Entiendo que esté frustrado es normal sentir sas. Conta con el mio se siente comprendido. Y justo después. Pons el mit clarsimo. Sobre l'action. Pero pegarno. En si autocontrôle. Sentir está bien. Actuar de cierta manera. No. Validar. Il hugo limitar. Que potente. Y para animar la queue. Intenten la cosa solo. En lugar de saltar a ayudar. Podmo offre ses options.
que fomenten su autonoma. Kirke teshunamanukon ezo. O prefers intentarlo te primero un poquito de ma accent aigues. A dar option. Exacto. Le da el contrôle. Respta su esfuerzo. Et le 10. Confu anti. Pero esto aximonososita. En podra mucho. Muy buena strategia. Y por último. Como convertimos. Un error. Un fallo. Una oportunidad. Para aprender. Pugien foucano. Podmo de sir algo como. Veia. Esto no ha salido. Como cramoe. Que podmo. Aprender d'esto para que la próxima vez salga mejor. Vamos a convertirlo en un momento d'apprentissage. Te pars. Cambiar el lo justo. Quita el foco del fallo. Y lo pone en el apprentissage. Desdramatiza el error. Y l'ouvre como una oportunidad. Y el te pars. Invita a collaborar. En esa reflexión. Esta técnica. O no la pongamos con yo. Valen oro en mucha interacción. Entre adultos también. Desde luego. Son herramienta de comunicación. Super valiosa. Y esto no lo va. Al último bloc. El trabajo remoto y la collaboración online. Que también. Tiene su propio langage para sonar. Profesional y eficaz. Por ejemplo. Manda un documento para revisar. S. En vez del seco. Refsalo. Que puede sonar un poco ordeno. En comunicación asincrónica algo más considerado. Trienviado el documento. X. Afsam por favor cuando y ate en ideo. L'opportunidad de revisarlo. Cuando y ha tenido l'oportunidad. Me gusta esa suavidad. Claro. Respeta el tiempo del otro. Su carga de trabajo. Su una menu urgente ma equipo. Y él. Alsam. Indica que es para respuesta. Pero de forma amable. Muy bien. Y en una video llamada. Algo super habituel. Crée compartir pantalla. L'étiqueta veut. Es importante. Es. Honte d'invadir. La pantalla de todo et que peut dire permiso. Wow, s'importara si comparto mi pantalla un momentito. Para en si jus una cosa. Claro. Elos t'importara si. E corteza basica. Decir. Un momentito. Sugir brevedad.
y explicar para qué. Para ensiejus algo da contexto. Son de tal perosimo. Totalement. Otra cosaica. Compartir un enlace en el chat de la réunion. Allo ma facilite-t-il. Est simplement à NUNC et ARLO. Val. Os pongo de jo el enlace en el chat ahora mismo. Es informativo. Directo y ida que nadis el pierda. Poneo de JR. Fonctionnant parfaitement. Sencillo y efficace. Ahora. Volviendo al seguimiento. Pero en un entorno de trabajo. Un poco más formal. C'est 1000 sans retoma un Thomas. Sincère pesado. Puis la formula que s'usa bastante. Un poco adaptada del anglais. Ce back. Ou a solo cra volvi sobre el Thomas Dix. Alguna en novel DAD. Ou actualisation. Volvi sobre el Thomas. Nananra. Suavi professionnel. De Gibgio algo. Cielo combina con. Solo cra. Una proginta abierta como. Alguna en novel DAD. Consigue un seguimiento efectivo. Pero nada agresivo. Me la PNTO. Y no poda faltar. El clásico problema técnico. Alguien habla. Pero está en silencio. El pan nuestro de Canada. Jajaes. Aïe. Et que de sirlo de format. Ne traite-t-il? Algo como. Perdona. Creo que está en silencio. Podrá repetir el último. Por favor. Homme. Elle perdona sur visa. Creo que está en silencio et amable. N'occupe pas à nadie. Il peut dire repetir. Se centra en la solution. Muximo major qu'un os toi. On goas. S. Évita la situation incommoda. Y para cerrar reste bloc. Qui propone. Une charla rapida. Después de la réunion formale. Para aclarar algo. Acabo se s'usa un poco la jerga d'oficina. Pero de forma natural. Por ejemplo. Ou à podmo coordinarno. Synchronisarno rapidement 5 minutos. Después d'esto para cerrar el Thomas. Coordinarno. O synchronisarno. S. S'entient perfectement. En entorno de trabajo como. Tenez une réunion corta para ponernos d'acuerdo. A dire rapidement aux 5 minutos. Ayuda a gestionar expectativa. Una propuesta. Directa y eficaz. Muy bien. Entend saber.
Resumiendo un poco. ¿Qué significa todo esto? Hemos visto un buen puñado de phrases no. Quizá une toma de la lista original de 50. Es una cuenta. Y toda decideuse. Para levar nuestro espar l'impasito. Mas allá de lo básico. Son explosión. Que nos ayudan a sonar plus eso. Ma natural ma fluido. Y más efectivo. En situation gelouse. Il así escribiendo en WAP. Viajando. En momento delicado. O colaborando online. Exacto. Y yo creo que el hilo conductor de todo esto es que la verdadera fluide. La maestra en un idioma. No está solo en la gramática perfecta. Ou en tener un vocabulario en norme. Eso es la base claro. Homme. Pero el nivel pro. Ce de nuestra en saber navegar lo matiz. De la communication. Elegir la palabra justa. El tono adecuado. La formula de Corteza encaja en cada momento. Y cultura. Totalmente. Y lo fácil. Es que cada una de estas frases, bien usada, no solo soluciona un problema de communication, sino que construit y puante. Que j'ai confianza. Y eso claro no da más seguridad a nosotros mismos. Al hablar. Sentir capaz de manejar esta situación. Con naturalidad. Te da un subidón para seguir. Aprendiendo. Y lanzarte a hablar más. 0 sans duda. Y esto me lleva a una reflexión final. Quizá para quien los escucha. Mas allá de memorizar esta frase. Que está muy bien. El siguiente nivel es desarrollar. Una escucha 0 100 000 0 100. Allá. Como podemos usar a fijar-nos mains como la jante. Lo hablante nativo. Se communiquant en esta situación. Que explosión. Usant para pedir un favor. Para mostrar desacuerdo ilcadamente. Para arreglar un malentendido. Para ser empático. Buna proganta. Quizá el poco roto podrá ser. Elegir una de las ellas como tocado. Digital. Viage. Interaction delicada. Trabajo. Y durant la próxima semana. Ponez lentna. Prestar attention à la phrase como. Olimos usanis contexto.
0 sans patronne notamo. Que formula se repit-elle? Homme. Interessant ejercicio. Il Hugo attentar incorporar. Alguna a nuestro proprio repertorio. Esa observation consciente. Is fijarse. Pult ser una herramienta. D'apprentissage. Brutal. Il continua.